Hola queridos amigos, soy Ye. Me siento muy feliz y agradecido de poder encontrarme con ustedes una vez más en mi canal. Antes que nada, quiero desearles un día maravilloso, lleno de energía positiva, paz y mucha alegría. Gracias de corazón por acompañarme siempre, por seguir cada uno de mis relatos y por brindarme su apoyo. La presencia de ustedes es la motivación más grande para seguir compartiendo pedacitos de mi vida cotidiana. En este nuevo video, Uyen y yo nos embarcaremos en un camino especial, el de buscar la manera de estabilizar nuestra vida después de la tormenta. Las pérdidas que nos dejó la naturaleza no fueron fáciles de sobrellevar, pero también nos enseñaron a ser más fuertes, a valorar lo que aún tenemos y a mantener la esperanza en un mañana mejor. Quiero invitarlos a descubrir conmigo qué pasos daremos hoy para reconstruir nuestro hogar, cómo enfrentaremos las dificultades y sobre todo cómo intentaremos recuperar la calma y la serenidad que tanto necesitamos. Espero que este video no solo les regale un momento de relajación y compañía, sino que también sea una pequeña inspiración para todos, porque al final siempre debemos recordar que después de la tormenta el cielo vuelve a brillar y la vida nos ofrece nuevas oportunidades para comenzar de nuevo. Después de terminar de reparar el techo de la casa, Uyen y yo nos miramos con alivio. A pesar de su sencillez, aquella vivienda ya tenía un resguardo firme suficiente para darnos un poco de seguridad. Sin embargo, la vida no podía detenerse ahí. Necesitábamos más ingresos para cuidar de Maya y preparar los días venideros. Fue entonces cuando decidimos entrar al bosque a recoger peras silvestres para venderlas en el mercado. Tras conversar un rato, preparamos todo lo necesario: una canasta grande, un cuchillo pequeño y un poco de agua para el camino. Mientras organizábamos las cosas, me acerqué a Maya, la miré con ternura y le dije: Maya, cariño, quédate en casa de la bisabuela. Tu madre y yo iremos a recoger peras para vender. Y con ese dinero te compraremos ropa y útiles para la escuela. Los ojos brillantes de la niña se iluminaron de alegría y respondió con voz clara: Sí, tío, está bien. Uyen acarició suavemente su cabello y añadió: Maya, juega tranquila con la bisabuela y compórtate bien. Cuando volvamos, mamá te traerá un regalo. El ambiente se llenó de una calidez especial. Los tres caminamos juntos hacia la casa de la bisabuela. El sol después de la lluvia se filtraba entre las ramas de los árboles, dejando destellos dorados sobre el sendero. El canto de los pájaros acompañaba nuestros pasos, y la risa cristalina de Maya hacía que todo pareciera más ligero. Al llegar, la bisabuela recibió a la pequeña con un abrazo lleno de cariño. Ver a Maya correr feliz hacia sus brazos me dio tranquilidad. Después de unas palabras y algunas recomendaciones, Uyen y yo nos despedimos y emprendimos el camino hacia el bosque. Frente a nosotros se abría la espesura verde con los árboles de peras silvestres rebosantes de frutos tras la lluvia. Sabíamos que la jornada sería dura, pero en el corazón llevábamos la certeza de que cada cesta llena de peras significaba mucho más que dinero. Era la prueba de nuestro esfuerzo, de nuestra voluntad de reconstruir la vida desde la adversidad. El camino hacia la casa de la bisabuela aún conservaba charcos de la lluvia reciente, y el aire húmedo llevaba consigo el aroma penetrante de la tierra mojada. Íbamos caminando despacio, Uyen, yo y la pequeña Maya, que corría delante de nosotros con pasos cortos y rápidos, los ojos brillando de alegría al saber que pronto vería a su bisabuela. Antes de salir, habíamos comprado una caja de leche para llevarle como obsequio. Era un detalle sencillo pero lleno de cariño, ya que hacía bastante tiempo que no la visitábamos. En mi interior sentía una mezcla de emoción y de ligera culpa. Emoción por verla de nuevo, y culpa por no haber pasado antes a saludarla. Al llegar, Uyen fue la primera en adelantarse. Con voz suave y llena de respeto saludó: Buenos días, abuela.
La anciana estaba sentada en el porche, su cabello blanco brillando bajo el sol de la tarde. Sus ojos llenos de ternura se iluminaron al vernos. «¿Así que han venido mis niños?» Huyen sonrió preguntando con delicadeza. «Sí, abuela. ¿Cómo se ha sentido estos días?» Ella asintió con calma, su voz temblorosa pero cálida. «He estado bien, gracias a Dios y gracias a ustedes». Dejé la caja de leche sobre la mesa y dije: «Abuela, le traemos este pequeño regalo. Hace tiempo que no veníamos y queremos que lo acepte como una muestra de nuestro cariño». Sus ojos se suavizaron aún más, como si aquel detalle significara menos que la simple alegría de vernos de nuevo juntos. Nos quedamos conversando un rato largo. El ambiente era tranquilo, acompañado por el olor fresco de la hierba húmeda y el sonido lejano de las gotas que aún resbalaban del tejado. En medio de la charla, Huyen me miró. Luego se volvió hacia la anciana y dijo con voz queda: «Abuela, hoy queremos subir a la montaña para recoger algunas peras silvestres y venderlas en el mercado. Como acaba de llover, hay demasiados mosquitos y preferimos dejar a Maya aquí jugando con usted hasta que regresemos». La bisabuela sonrió acariciando con cariño el cabello de la niña. «Claro que sí, déjenla conmigo. Vayan tranquilos». Me incliné hacia Maya y le hablé con ternura. «Maya, quédate aquí y pórtate bien. Tu mamá y yo iremos a recoger las peras y volveremos pronto por ti». La niña asintió obediente con sus ojitos brillando. «Sí, tío». «Adiós, mamá, adiós». La bisabuela la abrazó y Maya se acurrucó a su lado ya feliz en su compañía. Esa imagen me dio una tranquilidad inesperada. Después de despedirnos, Huyen y yo salimos nuevamente. La montaña se alzaba a lo lejos, envuelta en un velo de neblina ligera. Entre los árboles sabíamos que nos esperaban frutos abundantes colgando frescos después de la lluvia. El camino no sería fácil, pero ambos teníamos claro nuestro propósito. Cada cesta de peras no solo significaba dinero para el sustento, sino también la promesa de un futuro mejor para Maya. Y así, con paso firme y esperanza renovada, dejamos atrás la casa de la bisabuela. El sonido alegre de la voz de Maya despidiéndose desde el umbral nos acompañó un buen tramo del camino, recordándonos que todo esfuerzo valía la pena por su sonrisa y por la vida que soñábamos construirle. Avanzamos con paso ligero por el sendero aún húmedo después de la lluvia. El barro relucía bajo la luz del sol poniente, y en poco tiempo llegamos al borde del bosque. El aire era fresco, impregnado del aroma de las plantas, y lo que más nos sorprendió fueron los perales silvestres que crecían a lo largo del camino, cargados de frutos redondos y brillantes que pendían pesados entre las ramas verdes. Huyen, con una expresión de alegría infantil, exclamó emocionada: «Mira, este árbol está repleto de peras maduras». Yo sonreía asintiendo mientras me acercaba. «Sí, tienes razón, hay muchísimas. Se ven perfectas». Ella se inclinó para examinar los frutos y dijo con voz suave: «Elijamos solo los que estén bien maduros, así podremos conservarlos más tiempo sin que se estropeen». Mientras arrancaba con cuidado una de las peras doradas, no pude evitar suspirar. La tormenta debió de haber tirado muchas al suelo. ¡Qué lástima! Huyen levantó la mirada, asintió con un dejo de tristeza, pero pronto sonrió con optimismo. «Al menos aún tenemos estos árboles tan cargados. Es una bendición, ¿no crees?» Nos pusimos manos a la obra. Íbamos de un árbol a otro, escogiendo con cuidado las peras más firmes y jugosas. El silencio del bosque se llenaba con nuestras risas y palabras sencillas, mezclándose con el susurro del viento entre las ramas y el perfume dulce que desprendían los frutos recién cortados. Poco a poco la canasta empezó a llenarse. Los colores brillantes de las peras contrastaban con el mimbre oscuro y cada fruto depositado allí era como un pequeño triunfo.
Al sentir el peso creciente intercambiamos una mirada y una sonrisa que lo decía todo, la satisfacción de ver recompensado el esfuerzo. En ese instante comprendí que aquellas peras silvestres no eran solo mercancía para vender en el mercado, eran mucho más el símbolo de nuestra perseverancia de la unión frente a la adversidad y la prueba de que incluso después de la tormenta, siempre queda algo bueno por recoger. Después de un buen rato trabajando la bolsa nueva de Huyen, ya estaba repleta de peras maduras. Sus cáscaras brillaban con un tono dorado y desprendían un aroma dulce que se mezclaba con el aire fresco del bosque. En sus ojos se reflejaba la satisfacción. Aquellas frutas no solo eran mercancía para vender en el mercado, sino también el resultado tangible de todo el esfuerzo tras la tormenta. Sin embargo, Huyen no se conformó solo con las peras. Al caminar por la orilla del sendero, descubrió que entre la hierba húmeda brotaban tiernos retoños de vegetales silvestres verdes y crujientes, muy apreciados por la gente del pueblo. Se inclinó con cuidado, arrancando los brotes con una sonrisa. Intrigado le pregunté, ¿qué estás recogiendo ahora? Ella levantó la mirada mientras sus manos seguían ágiles. Estoy recolectando estas hierbas. Después de la lluvia crecen con fuerza tan frescas que seguro se venderán bien. Reí suavemente y me uní a ella. Entonces déjame ayudarte. Con más vegetales tendremos aún más que ofrecer mañana. Así los dos seguimos avanzando recogiendo juntos lo que la tierra nos regalaba. El camino se llenaba con nuestras risas mezcladas con el susurro de las hojas y el canto lejano de los pájaros. Con delicadeza íbamos colocando cada manojo de brotes verdes en el cesto, cuidando que se mantuvieran frescos y tiernos. El tiempo pasó casi sin darnos cuenta. Pronto el cesto quedó colmado de hojas jóvenes y brillantes, cuyo verde intenso resaltaba junto al dorado de las peras silvestres. Miré a Huyen, el sol de la tarde enrojecía sus mejillas, pero en su rostro se dibujaba una sonrisa luminosa, la sonrisa de quien sabe encontrar felicidad en las pequeñas victorias. Allí en medio del bosque, tras la lluvia con la canasta llena de frutos y vegetales, comprendimos una vez más que la verdadera alegría no reside en lo grandioso, sino en esos instantes sencillos de esfuerzo compartido, en las manos que trabajan juntas, en las risas que alivian el cansancio, y en la certeza de que paso a paso siempre hay una recompensa dulce esperándonos. Antes de regresar a casa decidimos descansar en una roca grande que sobresalía en medio del arroyo cristalino. El agua que bajaba desde lo alto de la montaña tras la lluvia corría con un murmullo constante, fresca y pura, como si quisiera aliviar el cansancio de toda la jornada. Huyen y yo lavamos nuestras manos y pies en la corriente fría y luego nos sentamos allí dejando que la serenidad del bosque nos envolviera poco a poco. Al notar en la bolsa algunas peras maduras que aún quedaban, corrí a tomar 2. Las limpié y entregué una a Huyen. Al probar un bocado, el sabor dulce y refrescante se expandió en mi boca, arrancándome una sonrisa. Esta fruta está en su punto tan jugosa y fresca, ¿verdad? Huyen mordió la suya y sus ojos brillaron de alegría. Sí, es deliciosa, natural y tan buena. Estoy segura de que en el mercado se venderá rapidísimo. Asentí mirando el cesto ya lleno. Claro, pero guardemos algunas para la bisabuela y llevemos otras para Maya. Ella estará feliz de probarlas. Huyen sonrió con dulzura. De acuerdo, aquí todo es tan tranquilo, ¿no crees? Respiré profundamente dejando que el viento suave acariciara mi rostro. Sí, el aire es puro, todo parece tan pacífico. Nos quedamos un rato disfrutando del momento comiendo aquellas peras mientras conversábamos. Nuestras risas se mezclaban con el sonido del arroyo y el murmullo de las hojas componiendo una melodía simple pero perfecta. Observé a Huyen con sus ojos brillantes y su sonrisa serena iluminada por la luz tenue de la tarde, y sentí que aquel instante contenía toda la felicidad del mundo.
Sin embargo, junto con la dicha, apareció también una punzada de tristeza. Verla así fuerte y sonriente a pesar de tantas pruebas me conmovía profundamente. En silencio dentro de mi corazón surgió un deseo ardiente. Ojalá pudiera ser más capaz, más hábil para ofrecerle a ella y a su hija una vida distinta sin tantas privaciones. El arroyo seguía corriendo, los árboles permanecían firmes y el bosque se llenaba de calma. Yo, en medio de esa paz, solo anhelaba que el futuro me diera la oportunidad de cumplir ese deseo, construir un hogar donde Huyen y Maya pudieran descansar sin temores, rodeadas solo de sonrisas y de la misma paz que nos regalaba aquella tarde junto al agua. Nơi mà để vào huyện sinh sống đã có cơn bão lũ rất lớn đi ngang qua. Huyền và Đệ thì cũng rất lo lắng cho căn nhà của họ. Căn nhà mới của họ là đậm đất, là biết bao nhiêu à, niềm hy vọng gửi gắm vào căn nhà này. Họ đã bán mọi thứ và dành dụng tiền bạc để xây ngôi nhà, nhưng cơn bão này thật sự lớn. Họ đã đi mua thêm những dây thừng về để gia cố cho ngôi nhà chưa hoàn thiện này. Ngôi nhà vẫn còn đang trong quá trình xây dựng và Huyền muốn ở lại để bảo vệ ngôi nhà. Tuy nhiên Đệ đã khuyên Huyền rằng đây là một cơn bão rất lớn và việc quan trọng là chúng ta nên di chuyển đến một nơi khác an toàn hơn, và anh ấy muốn gia đình Huyền, Maya cùng Đệ đến với họ hàng, một ngôi nhà của họ hàng của anh Đệ ở một nơi rất cao và an toàn, vững chắc. Cơn bão này liệu có ảnh hưởng gì đến họ thì mọi người hãy cùng đón xem và theo dõi nhé.